8, especial de programa de viernes, claro que sí. Bienvenidos a esta programación que tenemos el día de hoy. Agradeciendo a Yoyo Resto Bar en 20 de febrero y Bolivia. Te invitamos a Yoyo, las mejores noches las vivís aquí. También agradecemos a Pizzería El Viejo Bari, las pizzas más ricas de la ciudad con una receta única. El Viejo Bari, la verdad que buenísimas las especiales que prepara nuestro amigo Fabián Mejía en su nuevo local en Alberdi 460, claro que sí, El Viejo Bari. Gracias también a los chicos de Caravana, indumentaria juvenil, la verdad con toda la onda, realmente muy bueno este emprendimiento. Caravana, la ropa que buscas, la mejor indumentaria y con entrega puerta a puerta. Comunícate con ellos y adquirí toda la indumentaria de Caravana. Gracias también a Servicio Técnico de app celulares del amigo Márquez, claro que sí, todas las marcas, módulos, pin de carga, flasheos, táctiles. Llegate a app celulares en el casco céntrico de la ciudad de Tartagal, sobre calle Sarmiento. Gracias al amigo Márquez que siempre nos sigue a través de Canal 8. Perfecto. Esto es Mano a Mano con Joaquín Carrizo y hoy tenemos una invitada realmente con ella en este segmento, en este ciclo de charlas que tenemos con personalidades de la ciudad de Tartagal, de la provincia de Salta, y en este caso tenemos la visita de la doctora en Ciencias Sociales, Mariana Ortega. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Joaquín, buenas noches a toda la audiencia, gracias por la invitación. Mariana, la verdad que primeramente felicitarte, hace muy poquitos días nos dimos con la noticia de que, te has graduado como doctor en Ciencias Sociales. Sí, la semana pasada. La semana pasada, por la Universidad de Jujuy. Sí, por la Universidad Nacional de Jujuy, el doctorado en Ciencias Sociales que tiene esta universidad en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La verdad que muchas felicidades, Mariana. Yo sé que vos sos un tanto quizás precavida o humilde, como se dice, pero a mi entender una de las mentes más brillantes que tenemos aquí en Tartagal y en el norte de Salta y en Salta en sí, Mariana, que ha tenido una carrera universitaria muy buena, siempre has tenido muy buenas notas y bueno, y ahora ya sos doctora. Realmente, y sos muy joven, ¿te lo esperabas alguna vez esta? Gracias Joaquín por las palabras. Sí, no sé, es como, no sé si es que uno lo piensa o tiene un plan de vida así en esos términos, pero bueno, siempre encontré en el conocimiento y en la universidad o en las instituciones que uno atraviesa, una posibilidad también de liberación, entendiendo que los espacios de conocimiento muchas veces han sido negados de las mujeres, de las disidencias sexuales, entonces es un espacio de reivindicación de las luchas de las mujeres, de las disidencias, por ser también reconocidas en la sociedad, ¿no? Desde un lugar igualitario. En la UNSA, sede regional Tartagal, han expresado que serías la primera doctora en Ciencias Sociales, ¿puede ser? Sí, no sabía yo. O sea, hay otros doctores en la sede, otros profes que son doctores, pero la particularidad de mi caso, algo que yo no lo sabía, sí, es que soy la primera egresada de la sede. Bueno, me enteré ese día. Sí, toda una responsabilidad también. Creo que habla del crecimiento de la propia sede regional como espacio universitario y como espacio también que se abre a pensar en la investigación como una práctica importante, necesaria hacia el interior de la universidad. Entendiendo toda la dimensión que adquiere la investigación situada en contextos como en el que vivimos, ¿no? Como el norte de Salta, atravesado por tantas desigualdades. Entonces,
fue como, es una responsabilidad. También, bueno, por mis estudiantes, y yo me siento parte de ellos. He recibido mensajes muy lindos de ellos, y la verdad que ha sido muy emotivo, y siento que soy responsable por eso. Claro. No digamos quizás un ejemplo, pero sí una referencia, ¿no? Una referencia, porque los chicos dicen, bueno, tenemos acá a nuestra profe que es doctora en una universidad pública. Realmente eso es también lo valorable, ¿no, Mariana? Porque uno escucha muchísimo, qué sé yo, algunas opiniones sobre la universidad pública, ataques en contra de la educación pública, y sin embargo tenemos mentes realmente importantes, ¿no?, en la República Argentina, y bueno, también esta reivindicación que has logrado aquí en el norte de Salta. Sí, el situarse como ejemplo siempre es complejo, pero claro. Sí, por eso coincido con vos. He tenido mensajes de estudiantes que me han hablado de una referencia, y bueno, también uno lo ve como una práctica política, de la que soy consciente también, y siempre trato de respetar esa responsabilidad, y también de situarme, ¿no?, en la complejidad de la sede y de la universidad, entendiendo, como vos decís, y valorando muchísimo el valor de la universidad pública en general en este país, pero el valor de la universidad pública en Tartagal. Y creo que muy pocas veces se hace referencia a ese valor central que tiene la universidad como práctica generadora de transformación social, no solamente como espacio generador de profesionales, en un sentido como si fuese que los profesionales no tienen un sentido político de incidencia social, ¿no? Y en la sede es muy importante valorar el lugar social, el sentido social de la universidad. La participación justamente dentro de la sociedad, y bueno, enfocado en esa línea, tu proyecto de tesis, tu proyecto de doctorado, lo enfocaste en justamente el rol de la radio La Voz Indígena, que bueno, la verdad que es un emprendimiento realmente genial, ¿no? Y súper popular, en el que, bueno, te has basado para presentar esta tesis. Sí, bueno, para ahí contar un poco que también la investigación está enmarcada en una beca de investigación de CONICET, que también es otro aspecto relevante. Que CONICET fue la primera beca de la sede regional Tartagal, de una graduada de la sede regional Tartagal, que no es un dato menor, porque bueno, la configuración del sistema científico de la Argentina, que está ubicado dentro de los mejores del mundo en los rankings, es un espacio todavía centralista, ¿no? Es un sistema que está basado en las grandes universidades del país, concentrado también. Entonces, sí hay una apuesta por el federalismo, pero hay muchas barreras para lograr ese federalismo, ¿no? Y bueno, esto formó parte de un proyecto político de la carrera Comunicación Social, con profesores que se comprometieron para lograr la beca, porque tiene algunas características que después podemos hablar de eso. Y puntualmente, lo que me decías de La Voz Indígena, sí, yo desarrollé un proyecto de investigación con los compañeros. Eso es importante de decir, ¿no? Porque también no concebimos la investigación como una práctica extractiva, sino más bien de compromiso. Bueno, soy activo, como dicen. Parte. Sí, activo, como dicen las feministas. En La Voz Indígena comparto y colaboro, participo del colectivo, y bueno, hemos trabajado en diferentes acciones que también han servido para la propia radio, como la formación de un archivo de todos sus audios, de toda su historia, que es una devolución, también la página web, bueno, diferentes aspectos que hemos trabajado, además de desarrollar proyectos y actividades al interior del colectivo. Tiene mucha actividad La Voz Indígena, ¿no? Y aparte es un ámbito donde, bueno, fluyen charlas, diálogos, presentaciones de libros. Están a full también con la presentación de libros, no sé, a menudo se están haciendo este ciclo de literatura realmente bueno. Y tu tesis específicamente, ¿de qué se trató?
Bien, mi tesis trabajó con el concepto de derecho a la comunicación, bueno, entendiendo que la experiencia de la radio comunitaria indígena, La Voz Indígena, es un caso particularmente importante para lo que son o lo que han sido las luchas por el acceso a el derecho a la comunicación de los pueblos originarios en la Argentina y en América Latina. Bueno, en una mirada al escenario histórico, la presencia de los pueblos originarios en los medios de comunicación no ha sido fácil, ¿no? Sino que se inscribe también en el proceso colonial hegemónico de la Argentina, en la que da cuenta, ¿no?, de esas relaciones de dominio. Bueno, de hecho en la misma televisión es muy difícil ver personas de pueblos originarios. Entonces este colectivo que ha sido pionero a principios ¿Desde qué año, perdón, Mariana? Como proyecto político existe desde 2002. 2002. Sí, Mirá como vos. radio propia desde 2008. Ya con el edificio, todo el espacio físico. Mirá vos. Y bueno, esa particularidad se conjuga con lo que ha sido la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009 y bueno, nos interesaba ver en las potencialidades de lo que el derecho genera como espacio, como herramienta, ¿no?, de transformación social y de generación de ciudadanía. Sí. Y también ver cómo la comunicación incide, ¿no?, en procesos de conformación de subjetividades políticas y puntualmente en el caso de La Voz Indígena cómo está relacionado con una práctica política de lucha, de disputa y con el valor especial que tiene la memoria étnica, lo que vos me decías recién de los libros, en todo el proceso de historización de los pueblos originarios de esta zona, historia que es poco contada, porque estamos acostumbrados a escuchar la historia de Tartagal como una ciudad fundada por personas de otros países, y bueno, este colectivo... había nada aquí antes, parece ser, ¿no? Sí. Entonces este colectivo ha emprendido un proceso de construcción de una historia propia de los pueblos originarios y tienen varios libros a los que hacías referencia, con la particularidad de ser narrada por los propios pueblos originarios. La verdad que genial, Mariana, y te escucho y me entusiasmo y me gusta porque aparte tenés un ímpetu muy bueno. ¿Y cómo crees que va a seguir avanzando La Voz Indígena? Consultarte, ¿están en el aire? ¿Están trabajando para volver al aire? Sí, está saliendo con programación, con pequeños programas a la mañana, de lunes a viernes, y también con generación de contenido en redes sociales. Tuvo una crisis, si me permitís, o corregime, en el sentido de que cuando estuvo el gobierno de Mauricio Macri hubo un declive ahí, no sé qué pasó, que salió del aire específicamente la radio La Voz Indígena, que tenía la dial 95.1. Claro, el 95.5 y ahora es 94.5. Tuvo un proceso en el que no salió al aire por algunas cuestiones técnicas, con altibajos de todas las dificultades que implica la gestión de un medio comunitario, con las características que tiene un medio comunitario. Pero bueno, siempre se mantiene activo a través de otros modos de generar comunicación indígena. Entonces, 94.5 Radio La Voz Indígena. Sí, recuerdo que había programaciones realmente interesantes. Había un programa que me fascinaba que se llamaba Camino al Cerco. De Aida Valdés. ¿De quién? De Aida Valdés, es una comunicadora así de Yaricuén. Pero era espectacular porque ella contaba... cómo era su día tras día y un montón de cuestiones que te emocionaba realmente. Esperemos que pueda volver, ¿no?, con ese ímpetu que en algún momento tuvo la radio La Voz Indígena, que igualmente, como vos decís, es un espacio comunitario donde circulan un montón de otras realidades, un montón de una construcción cultural fenomenal, ¿no? ¿Y quién está ahora como directora? ¿Leda Cantor? No, la radio es dirigida por la Organización de Mujeres Indígenas ARETD y las directoras son Felisa Mendoza por el pueblo guaraní y Nancy López por el pueblo wichí. Ajá.
Genial, genial. La verdad que estoy contento de estar aquí con Mariana. Para los que no la conocen, ella es Mariana Ortega, profesora de la sede regional Tartagal, graduada en comunicación social y ahora doctora. Realmente esto es fenomenal. ¿Qué materias estás dictando, Mariana, Yo soy auxiliar docente de la cátedra concursada de la cátedra Introducción a la Comunicación Social. Y doy por extensión de funciones la cátedra Semiótica General del segundo año. Fuiste abanderada, ¿no? Antes de graduarte, como técnica y luego como licenciada. Sí, cuando me gradué de licenciada, decía el título de grado. Y si no me olvido, tuviste el mejor promedio, creo que en general, una chica 10. La verdad que en la sede no o sea, fui abanderada, pero no es que tuve un reconocimiento por eso, pero sí la bandera entiendo que fue por eso. Sí, genial, Sí. genial. ¿Y cómo lo ha tomado tu familia, toda esta cuestión de que, bueno, este logro, este mérito súper importante, supongo que muy feliz por vos seguramente? Sí, sí, muy, muy contentos. Mi mamá en especial, que es una persona muy importante para mí, también una luchadora, una referente en mi vida, y sí, muy, muy contentos porque también, bueno, es un proceso, ¿no? Es un camino de varios años, de mucho trabajo, es culminar, ponerle la frutilla al postre de algo que empezó hace muchos años. La verdad que vuelvo a esto, sos una referencia porque además la has luchado, la has vivido y de alguna manera, bueno, es el ejemplo de que escuchaba hace un par de años a María Eugenia Vidal que decía los pobres no van a la universidad o los pobres no se reciben. Un ataque realmente furibundo, ¿no? a las clases sociales que, sobre todo de trabajadores que intentan progresar y bueno, las limitaciones de siempre, ¿no? Quizás el caso de muchos chicos, no sé si en tu caso en particular, cómo ha sido tu historia de vida, pero calculo que te ha costado muchísimo, obviamente, en esa línea. Sí, bueno, esa frase desafortunada y que, bueno, da cuenta también de una manera de pensar la universidad, en este caso de Vidal, y todo lo que representa el gobierno de Macri. En mi caso puntual sí he tenido una historia de vida de muchas dificultades. Bueno, a mí como de hablar por ahí se reivindican individualidades y no me gusta mucho, pero como una cuestión así de superación por mí misma. No sé, entiendo que me ha pasado y he vivido situaciones muy difíciles en mi vida en general por mi familia, una familia de clase baja, trabajadora. ¿Trabajadores? Sí. ¿Tus padres trabajadores? Sí, y mi mamá que toda la vida trabajó para darnos de comer con lo justo, ¿no? Y bueno, entrar a la universidad y poder recibirte, creo que es uno de los espacios que mayor sentido le dan a la vida de la universidad en la Argentina, Tartagal, por las características de esta zona, ¿no? Sí. Y la verdad que, así como yo, con muchas dificultades y también creo que es importante decirlo, ¿no? Que vivimos en una sociedad que muchas veces desprecia lo propio, lo local. Yo me crié también formada con algunos, no todos, profesores que hablaban de la necesidad de irse porque si vos no te vas, sos un fracasado. Claro. Porque lo mejor es irse a las grandes universidades, a Salta, Córdoba, Tucumán. Y yo ahora lo pienso y digo, el daño que te hacen a los estudiantes, pero además lo que significa políticamente, ¿no? De despreciar. Entonces, mucha gente mira la sede como, bueno, es el único lugar que hay, claro. los que van ahí son, bueno, no les queda otra. Entonces uno va luchando contra todo eso, va reivindicando estos espacios, reivindicando la investigación, la formación, que no significa que sea una formación menos importante, menos valiosa. Entonces, todo eso converge en la propia subjetividad, ¿no? de una y creo que es importante
sentir que uno representa de algún modo, por más que claro. yo no me siento, no soy una representante de nadie, que uno representa a todos esos estudiantes que han pasado por eso, ¿no? Que los han discriminado, que les han dicho que no servían para nada, que eran un fracaso porque no se pudieron ir a Córdoba. Claro. Clarísimo, clarísimo, realmente muy, muy, muy claro, Mariana, porque no valoramos quizás algo que es muy importante en la universidad pública de este nivel, profesionales que vienen de todo el país justamente aquí. Y bueno, ahora tenemos una doctora en Ciencias Sociales y esto es realmente buenísimo, buenísimo. Mariana, y la cuestión política, ¿te interesa? ¿Cómo? Sí, bueno, ya lo has planteado de alguna manera, pero hablando ya directamente de las ideologías políticas, de la participación política, ¿qué opinión tenés, por ejemplo, del gobierno nacional o de algún sector político a nivel nacional? Bueno, siempre hablar de política despierta pasiones. Sí, reivindico la política con justicia social, me siento parte de un proyecto político que defiende la inclusión, eso no tengo ningún problema en decirlo. No creo en un proyecto neoliberal de país, ni un proyecto que excluya o que entienda que basado en esta mirada de caritativa de la ayuda social, ¿no? O de lo que son las políticas sociales, me identifico con todo lo contrario a eso. Claro. Creo que el gobierno nacional ha enfrentado algo histórico, que es una pandemia, además de bueno, la grave crisis económica que venimos hace muchos años soportando como país. También en una gran crisis económica global, porque eso no hay que olvidarlo, ¿no? En un mundo en el que hemos afrontado grandes crisis económicas de países que han sufrido, como Grecia, de esos procesos, ¿no? Y como siempre tambalean los países denominados emergentes, y creo que, bueno, es también parte de la propia complejidad de la Argentina, que daría para rato pensarlo, pero creo que todavía no nos estamos dando cuenta de lo que significa o lo que va a significar en la historia la pandemia. Creo que... Vos decís que quizás a largo plazo recién comprendamos el impacto que estamos viviendo todavía. Por ahí lo pensaba el otro día, en nuestros vínculos cotidianos, ¿no? En nuestra propia realidad, y ni hablar en lo que son las complejidades de la política a nivel nacional. Lo que ha significado el confinamiento, digo, desde los vínculos más cercanos nuestros, de estar encerrados. Se han desgastado en muchos de los casos. Y hasta lo que impacta en la economía, que creo que es el tema de agenda, la economía en este país siempre, por los vaivenes y las tasas de desocupación. Y bueno, creo que es muy difícil hacer un diagnóstico con ese panorama, ¿no? Que no hay otro gobierno cercano en el tiempo que lo haya enfrentado. Entonces eso es un hecho imposible de pasar por alto. Pero también creo que hay muchas cosas por mejorar. Creo que el desempleo es uno de los problemas más importantes que sufre esta zona, también teniendo en cuenta creo que es importante repensar el proyecto de país extractivista, ¿no? Basado en la extracción de los recursos naturales, en la ampliación de la frontera agropecuaria. En esta zona, donde pareciera ser que es lo único que nos puede generar empleo, ¿no? Ahora está el boom del litio, que también. Bueno, buenísimo para todos, pero nuestra naturaleza realmente, ¿cuál será el impacto? Hasta ahora lo desconocemos, ¿no? Claro, hay muchas cuestiones que no estamos ahí, conociendo, ¿no? Reconociendo. Realmente es bastante interesante saber. ¿Y cómo ves, por ejemplo, se han generado algunos sujetos políticos, algunas creaciones que quizás son mediáticas, quizás no, pero por ejemplo Javier Milei, me da a pensar, ¿cuál es tu análisis en la comunicación o los medios hegemónicos de comunicación con la política y la influencia que han tenido en este último tiempo?
Bueno, creo que los medios de comunicación son los actores políticos de formación de opinión pública más importantes, sin dudas, de la Argentina. Y creo que también en una mirada a la radiodifusión de los últimos años, el proceso de debate de los medios de comunicación impulsado por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual generó un cambio trascendental en la historia de las comunicaciones, que es poner el foco en los medios de comunicación, ¿no? Sí. Pensar que los medios no son espacios neutrales, ¿no? Sino que son espacios que también representan ciertos valores políticos, y no está mal que así sea. Bueno, en ese sentido, creo que todos sabemos hoy quién piensa de determinada manera, y eso es muy positivo para la democracia. Y en ese marco, ¿no? Veo con preocupación cómo proliferan también ciertos discursos de odio, ciertos discursos discriminatorios, y miradas que no son complejas sobre la realidad, sino que miradas que estigmatizan, que buscan que entienden a la realidad a partir de frases hechas, de miradas simplistas, reduccionistas. Y en relación a lo que me decías de Milei... es un ejemplo, ¿no? Digamos, una referencia, pero tampoco... No lo consumo mucho, pero sí veo que hay toda una corriente de definirse libertarios. Es muy interesante, ¿no? Pensar en la palabra libertad apropiada, ¿no? ¿Qué es la libertad? Como si la libertad estuviese solo ligada a la noción económica y a la noción económica neoliberal. Yo entiendo que la libertad es mucho más que eso. Está atravesada también por las nociones de derechos sociales. Y creo que también deriva de la propia pandemia, ¿no? La noción de libertad, de poder hacer ciertas cosas, pero me parece que son miradas que tienen racionalidades profundamente peligrosas para la democracia, de las formas de pararse, de agredir, de no querer construir y dialogar con el otro, sino de impugnar al otro constantemente, de atacarlo, agredirlo, desacreditarlo, y que se reduce todo lo que es la complejidad de la Argentina, ¿no? De cómo también esas son agendas que, como ahora decimos, porteñocéntricas, ¿no? Con miradas formadas en Capital Federal, donde se concentra la riqueza, además, la ciudad de Buenos Aires, y cómo la distancia que yo entiendo que hay, o que yo, por lo menos desde mi experiencia, veo entre esa Capital Federal y lo que vivimos nosotros cotidianamente aquí en Tartagal. Claro. La verdad que muy importante, bueno, escuchar tu análisis, Mariana, porque claro, mucha gente se preocupa y dice, Milei, pero realmente, como vos decís, es básicamente lo que está sucediendo en Capital Federal y una muestra de esta porción de territorio, bueno, que por cierto es uno de los más ricos del país. Estamos con Mariana Ortega. En instantes tenemos también un invitado muy especial, Emilio Vera, director de cine, que nos viene a comentar sobre sus nuevos proyectos audiovisuales. Estamos a través de Canal 8, ya sabes, a través de Facebook, Instagram, YouTube, todas las redes sociales, con la presencia realmente importante que intentamos darle gracias al gran staff de Canal 8. Mariana, ¿y cuáles son tus próximos proyectos? Me gustaría quizás, esto es algo muy personal, quizás alguna vez leer un libro tuyo, algún escrito. ¿Te gustaría algo así? Hay escritos. Parte de la práctica académica, científica, es escribir publicaciones. Hay algunas publicaciones que circulan en la web y sobre todo circulan en un ambiente académico. También hemos escrito algunos libros, siempre en colaboración con otras personas que son muy importantes porque funcionamos como un equipo y no es nada de esto es individual. En la carrera y en otros espacios académicos de la UNSA, de la UNJU. Sí, bueno, yo escribo para esos ámbitos. No sé si me imagino o me veo como escribiendo un libro propio. Capaz que sí, pero sí
la práctica de la investigación es básicamente una práctica también de escritura. Claro. Así que sí, es mi ejercicio cotidiano. Sería bueno leer un libro by Mariana Ortega, que diga, por Mariana Ortega. Hace un momento tocaste un tema muy importante que, bueno, sucede en la ciudad de Tartagal, que tenemos, por ejemplo, una historia oficial, ¿no? Que inicia ya por inicios del siglo XX, 1920 más o menos, en donde, bueno, se dice que, bueno, se dio origen, ¿no? a la fundación de nuestra ciudad, pero antes había comunidades originarias en esta zona. Y me hace acordar mucho, y sería muy bueno desconstruirlo un poquito, porque bueno, estábamos a pocos días de celebrar el Día de la Diversidad Cultural, el respeto a todos los pueblos originarios, y me hace pensar que algo de eso nos está faltando aquí, ¿no? En Tartagal. Reconocer un poco de cuáles fueron los orígenes preexistentes a esta supuesta fundación de los años 20 en Tartagal. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, creo que lo que decís, la conquista y colonización, genocidio indígena, que recién hace pocos años lo reconocemos como tal, es todavía, ¿no?, una deuda importante de la ciudad de Tartagal, que además tiene una particularidad, que es que Tartagal es una ciudad indígena, por lo menos así lo entiendo yo, que está habitada por más de 7 pueblos originarios, que han sido y son habitantes ancestrales de estos territorios, y que hay muchas reivindicaciones territoriales muy fuertes en esta zona, a pesar que por ahí no se escucha en los grandes medios. Y creo que, bueno, es la historia de América Latina. También, bueno, tiene una relación con lo que pasa acá en Tartagal, que tiene otras connotaciones, sobre todo por esto que me decías vos, principios del 20, pensaron la historia relativamente cercana, en comparación con lo que puede ser la vivencia, la experiencia de la conquista y de la colonización en lugares que han sido colonizados hace varios siglos, ¿no? Entonces es una relación étnica, de poder muy fuerte, la vivenciamos cotidianamente. Y creo que bueno, que Tartagal se ha construido hegemónicamente sobre la figura, ¿no?, de los pueblos originarios, no respetando la historia de esta zona, pero además buscando borrarla, ¿no?, en un proceso de borramiento de esas identidades, también de exaltación de lo blanco, y bueno, Tartagal tiene esa gran deuda, pero yo creo que es mucho más profundo que eso, que tiene que ver con la conformación de nuestros vínculos sociales como tejido social que somos, aunque a pesar que lamentablemente se han construido y configurado muchas exclusiones, discriminaciones raciales que las vivimos cotidianamente. Creo que hay mucho por hacer, mucho por repensar desde todos los espacios. La escuela es uno de ellos, espacio formador de identidades, también desde los espacios de gobierno, la municipalidad, los medios de comunicación, cómo reivindicar, cómo volver a pensar a la historia, otra historia, pero no solamente en un ejercicio de pensar a la historia como algo que escribimos, sino pensar en los derechos, en pensar en cómo construimos participación real en los espacios de poder, y desde una visibilidad diferente, ¿no?, que reivindique lo indígena, como pasa en otras ciudades de la propia Argentina, ¿no? No es que es algo tan raro. Y creo que eso es muy importante para esta sociedad. Realmente sería genial que suceda esto, ¿no?, que es saldar una deuda histórica de alguna manera, que también fortalecería, ¿no?, nuestros orígenes y quizás reforzaría un poco más con lo que somos como tejido social, como vos bien lo marcás. Mariana, también estás muy comprometida con la cuestión del feminismo, la lucha de las mujeres en este momento especial que se vive en la República Argentina, que de un día para otro podemos decir, no tan así, pero ante la visibilización que han tenido la lucha de ustedes, bueno,
fuiste una de las pioneras aquí en Tartagal o una de las referencias. Y te quiero comentar algo. Hace unos días, bueno, se vivió lamentablemente en Rosario de la Frontera un femicidio, un asesinato de una mujer por parte de su pareja, un policía, con la propia arma reglamentaria que se les otorga a los agentes policiales, ¿no? Algo realmente terrible, que también se tendría que rever, ¿no? Si un agente tiene que llevar a su hogar y qué actitudes psicológicas, en qué situación se encuentra. Pero en Salta, en lo que va del año, 12 femicidios, 12 muertes de mujeres, 12 asesinatos, que realmente preocupa, ¿no? Y digo, ¿cómo encaramos esto? Es algo que alerta y que preocupa muchísimo. Bueno, creo que el movimiento feminista, los feminismos, son el movimiento social más importante de la Argentina en este momento. Y yo soy una simple activista. Aquí en Tartagal el feminismo viene siendo impulsado desde hace muchos años por muchas compañeras, compañeros, con un movimiento trans travesti muy importante y también de participación de las mujeres originarias. Pero en estos últimos años, ya me perdí la cuenta, ¿no? Impulsados fuertemente por el Ni Una Menos, el movimiento contra las violencias de género y también la lucha por la legalización del aborto, reconfiguró lo que es el feminismo local y en general en la Argentina. Es importante historizarlo porque también por ahí se cree que se inventó el feminismo en los últimos años y no. Y con respecto a lo que me preguntás sobre la emergencia, que significa las violencias de género puntualmente, el femicidio, el punto más cruel, creo que en esta hay varias dimensiones para trabajar, ¿no? Primero, que ha sido una de las dimensiones que más se han impulsado en los últimos años, que ha sido la sanción de leyes, una mirada también a pensar en la propia incorporación del femicidio puntualmente, como una tipificado específicamente, leyes que buscan erradicar las violencias de género. Pero creo que con lo que estamos viendo nos damos cuenta que no es suficiente, ¿no? Hace falta trabajar mucho más en la sociedad, en la educación, no solo en las políticas públicas estatales, sino también en el mismo modo en que nos relacionamos. Y creo que ese es uno de los desafíos más grandes del feminismo, y también creo que es uno de los espacios que más ha conquistado el feminismo local y el feminismo nacional, ¿no? Cuestionando, marcando esos lugares de disputa, cuestionando el lenguaje, cuestionando prácticas machistas, que creo que por ahí parecen ser son cosas además objeto de discursos de odio muy fuertes, ¿no? Pero creo que es un camino de liberación que comenzó y que no va a parar. Creo que las mujeres, las disidencias en la Argentina tienen un rol tan importante que todo el tiempo estamos trabajando por conquistar derechos, pero además por transformarnos, transformar las sociedades, transformar nuestros vínculos para conseguir lograr una sociedad más igualitaria, una sociedad más justa, una sociedad sin violencias y muchos otros objetivos que tienen las luchas feministas y de las mujeres que no se definen feministas, pero que también luchan por mayores derechos. Mariana, ¿qué recomendás si de repente a alguien le interesa el tema? ¿Qué libro, texto, algo para ir a alguna fuente para aprender un poco más sobre las luchas de las mujeres y el feminismo en general? Como hay muchos libros. A mí me gusta uno que se llama El feminismo es para todo el mundo, que lo pueden buscar, lo van a encontrar. Y después, investigaciones hay muchas que
también el feminismo es diverso. Otro libro que me gusta mucho es el de Judith Butler, que trabaja con la noción de género. Bueno, Butler tiene varias obras, pero destruir esta noción de género. Podríamos hablar largamente, ¿no? Porque también el feminismo es, como te decía, que es diverso, entonces tiene varias corrientes. Yo trabajo más con corrientes decoloniales, más cercanas a los movimientos contra el colonialismo, que cuestionan el feminismo blanco, hegemónico, occidental. Y hay muchos aportes ahí para pensarnos desde nuestras realidades y cómo construimos nuestros feminismos. Me imaginaba alguna mujer joven o algún muchacho joven que de repente le interese saber y por eso, alguna película, algo que vos digas... En este momento tengo que pensar no se me viene a la cabeza ninguno. Hay un documental que no es cercano en términos de nuestras vivencias materiales, porque trata de la lucha del feminismo de Estados Unidos, pero es muy interesante ver lo que en ese momento significó la revolución sexual, lo que terminó derivando en la proclama Lo personal es político, que se llama Eres bonita cuando luchas, en inglés está. Es muy lindo, lo recomiendo. Después hay un montón de material, ¿no? Buenísimo. Para leer, para ver. Buenísimo, buenísimo, Mariana. Realmente que estoy muy contento de que estés aquí. Bueno, la verdad que agradezco que hayas venido, porque no has dado mucha entrevista tampoco, es decir, sos... No, porque estos son espacios que no circule porque no quiero, sino porque también hay pocos espacios que les parezca interesante dialogar desde estas miradas, ¿no? También las agendas se construyen desde otros temas. Sí, me han hecho un flyer de Radio Nacional, bueno, la propia sede, pero bueno, después no he dialogado en otros medios. Muchísimas gracias por eso, Mariana. Bueno, llegando ya a la conclusión de esta charla, ¿cuál es tu deseo a futuro, Mariana? ¿Dónde te veremos de acá 5 o 10 años? Que también has viajado por muchos países del mundo, ¿no? En roles muy importantes. Coméntanos eso un poquito. ¿Por qué país anduviste? No sé si en roles muy importantes, porque pero estuviste conocí varios países, pero no estuviste una en algo cuestión de la ONU. De conocer un poco el mundo, de entender cómo funciona este planeta. Que es importante viajar. Importante, pero sí, uno de los lugares que más me impactó fue Rusia. Y sí, estuvimos en Ginebra, en Suiza, hace unos años, ya no me acuerdo cuándo, porque con la pandemia uno pierde la noción de los años, parece que no cambian los años. Participando, acompañando a la compañera Nancy López, que participó del mecanismo de expertos de las Naciones Unidas en Derechos de Pueblos Indígenas. Bueno, ahí participamos con Leda Cantor, ayudando, ¿no? como equipo a que su voz, a que la voz de Nancy, que es muy potente, que es muy reconocida, tenga aún más potencia de la que ya tiene, porque emprender un viaje así no es fácil para ninguna. Entonces estuvimos ahí en algo que también fue histórico, ¿no? Para la zona. La primera mujer de pueblos originarios que participa de ese espacio, un reconocimiento a la lucha de las mujeres de RTD, la voz indígena. Y sí, fue una experiencia muy linda ver cómo funciona ese espacio con el que todavía dialogamos. Qué lindo, qué lindo. Mariana, bueno, que te gusta viajar mucho. Estuviste en Rusia, también dijiste. ¿En qué otro país estuviste? Pero visitando, qué sé yo, conociendo el planeta. En Europa, en otros países de Europa, en República Checa, no sé, ahora no me acuerdo. ¿Estuviste en República Checa? Sí, y en... Qué loco. Bueno, en España un poco, también en Francia, que es un clásico. Y bueno, más en Latinoamérica, México, Perú. ¿Y cómo funciona el mundo? ¿Cómo funciona el mundo? Muy mal. Es muy desigual el mundo. Sí. ¿Te llamó mucho la atención eso?
Sí, bueno, la experiencia en Europa es como la sentís en carne propia, la desigualdad, ¿no? Además, siempre digo todo lo que se llevaron de América Latina y ves las ciudades allá y el empobrecimiento que vivimos acá. Claro. Y yo no exalto Europa nunca, porque mucha gente entiende que lo mejor es Europa y que hay que aspirar o a Europa o a Estados Unidos. Claro. Yo no coincido. Yo reivindico a estas sociedades latinoamericanas complejas, diversas, con diferentes raíces, marronas, como decimos ahora. Lo reivindico mucho. Y reivindico los vínculos de Latinoamérica, claro, que no son los mismos, que en Europa. Pero bueno, es un mundo que funciona muy mal, muy desigual, sí, con muchas injusticias, con mucha pobreza. Bueno, el ejercicio también de viajar es entender cómo funciona. Claro. Y vos lo dijiste, ¿no? Europa, o a veces algunos que amantes de lo europeo reivindican cómo están esas sociedades, pero claro, se han enriquecido durante muchísimo tiempo de la riqueza de Latinoamérica o de la promoción, por ejemplo, de la esclavitud y toda esta cuestión que vos decís, bueno, también ellos se olvidan a veces un poquito de eso, ¿no? Sí, y también países que hoy viven procesos de segregación racial muy complejos. Sí. La misma Francia, también prestar atención a cuál es la Francia que nosotros vemos, claro, la influencia africana que está muy fuerte en la vida cotidiana, y cómo estas grandes ciudades también generan segregaciones, generan exclusiones, y por ahí eso no se conoce, ¿no? Claro. O sea, piensan que se ve la sociedad francesa como una sociedad perfecta. Y también lo que vos decías, que es muy importante, es pensar cómo estos países se han configurado como tales a partir del colonialismo. Claro. A partir de saquear de los otros países, y algunos puntuales, como Francia, tienen una historia muy fuerte, ¿no? También de conquista, ni hablar de España. Y eso es importante por ahí que se vea, claro, porque no se suele ver cuáles son los orígenes de estas grandes potencias. Deberíamos hacer un segmento, charlas con Mariana, porque Mariana sabe un montón de todo y sobre sus viajes tiene anécdotas y lo cuenta de una manera maravillosa. Realmente es un lujo. Bueno, te falta conocer un poco de Asia de última, no sé, en algún momento. Sí, ahora con la pandemia está complicado para ir a Asia, pero sí. A Guam no vaya. Asia y África. Estuviste en Cuba también, si no me equivoco. Estuve en Cuba, Estuviste en Cuba, creo. Una de las experiencias más impresionantes también. Muy lindo, muy lindo. Bueno, Mariana, alguien que quieras saludar, que quieras agradecer, tenés acá los últimos segundos del programa para vos. Ya que estamos, le agradezco a los compañeras de La Voz Indígena, a Leda Cantor, una figura muy importante de esta zona, y bueno, mi familia. ¿Dónde anda la profe Liliana Elizondo? Está en Salta. Está en Salta. Bueno, también la saludamos, la saludo personalmente. A Lili y a todas mis compañeros. Bueno, en los agradecimientos es como que se hace muy largo a mis directores. Todavía no hice un agradecimiento formal, hice ese día un agradecimiento en la defensa, pero mis directores de tesis, claro, Alejandro Rudrejos, Ramón Burgos, parezco, viste, esas películas, un montón de gente nombrando. Pero sí, a Liliana y a los compañeros de la carrera de Comunicación Social. Genial. Bueno, esto ha sido todo por hoy con Mariana Ortega. La verdad que estamos felices, primeramente porque es la primera egresada de la sede regional Tartagal, doctora en Ciencias Sociales. Aprovechemos, impulsemos a los jóvenes, ¿no? Para que puedan seguir logrando estas reivindicaciones y bueno, que viva la universidad pública. Ya volvemos con más mano a mano con Joaquín Carrizo. Gracias, Mariana, que estés excelentemente bien y esperamos volver a encontrarnos. Ya volvemos, pausita y ya regresamos.